Y aquí tenemos otro vídeo similar, otro artículo similar al de antes, pero con algunas diferencias. Pero es muy curioso. Porque vamos a leer un poco del artículo. Realmente lo que es el principio es muy esperanzador porque está bien detallado, explica bien y dice cosas que la gente ya no sabe. O sea, está escrito por alguien que al menos sabe algo. Lo malo es que es eso, sabe hasta que llega al punto en que deja de saber del todo o no es capaz de interpretar las cosas o le da igual, que también puede ser. Pero aquí vamos con Vandal, que es la peor página española de todo lo que salga de información de aquí, es lo peor. Mary Station es igual de malo y EOL es 2 puntos más para abajo, porque está llena de gente que se piensa que sabe algo y realmente solo son los que se han mantenido con más ganas de protagonismo y son los que realmente hace 10 años es que eran unos total y absolutos ignorantes. Y a eso se han sumado los acaparadores, coleccionistas, que de esos en Eola hay ninguno, porque solamente son acaparadores o gente que compró mucho sin saber qué coño compraba. Y todavía no lo saben. Pero bueno, vamos a leer esto porque es interesante. Resulta curioso que una empresa con tanta soledad tan grande como NEC, de datos y tal, necesite que Konami quiera hacer una versión de su legado en los videojuegos para salir al mercado. Y es que NEC, antes de la consola que nos ocupa, es una de las culpables de los inicios del videojuego doméstico en Japón. No es real. O sea, esto es... Hostia puta, es que es complicado porque también aquí hay unos conocimientos que yo no sé. Entonces, si me pongo a hablar de cosas que no sé, no, tampoco quiero. Pero es algo que, por ejemplo, en la época, en consolas, antes de la NES, ya había cosas de Epoch. Había cosas de otras compañías japonesas que eran muy rudimentarias, generalmente eran copias de cosas americanas. O sea, hablar de los PC 8001. Bueno, también estaban por ahí los Sharp, también estaban por ahí los Fujitsu, también estaban por ahí los otros. Había unas cuantas compañías y todas hacían cositas. Vale, pero es que el inicio ya es malo. ¿Por qué es malo? Porque te da a entender... A ver, resulta curioso que una empresa como NEC necesite que Konami quiera hacer una versión de su legado a los videojuegos para salir al mercado. Eso sencillamente es no saber de qué estás hablando. ¿Y por qué? Ahora os lo explico. Gracias a todo este conocimiento de las relaciones con otras empresas, en 1987 NEC lanzó al mercado nipón una consola llamada PC Engine, que curiosamente era el mensaje de inicio de uno de los antiguos ordenadores de NEC. Esta consola fue la primera que realmente le plantó cara al mercado nipón a la Famicom de Nintendo, y de hecho, hasta la aparición de Super Famicom, allí fue la reina del mercado, incluso cuando apareció la más potente Mega Drive. Por desgracia, a pesar de múltiples intentos, no consiguió repetir éxito fuera de Japón. Salió bastante más tarde. Y esta historia es de las más peculiares de lo que llevamos como industria. Y de hecho, tras un par de intentos más Supergrass, PCX, al final NEC dejó de meterse en el mundo de los videojuegos. Lo que lloraron profundamente empresas como Red Hudson o el mundo de los matamarcianos. Aquí hay un... sé algo, pero de todo el círculo, que está lleno de cosas, sé un pequeño trocito aquí, otro aquí y otro aquí. Y en vez de molestarme en hacer un conjunto, llenar más los puntos vacíos y hacer algo comprensible y sólido, los lleno yo con mi idea absurda. Y ya empezamos otra vez a mezclar como el otro, que es occidental, con japonés, con una época, y dice, a ver, para. O sea, este trozo de aquí es un desastre. Pero vamos a empezar por el primer trozo de arriba. Al Ramón Nafria, que hizo este artículo en el 12 del 10 de 2019, antes del señor Virus, explicarle una cosa la que se tenía que haber informado. Los derechos de máquinas de... O sea, los derechos de PC Engine y NEC en las máquinas PC Engine eran compartidos por Hudson y NEC. En las máquinas simples, las máquinas UCAR. En las máquinas CD eran exclusivamente fabricadas por NEC. Por lo tanto, los derechos son suyos. Pero en las máquinas de UCAR, aunque las fabricara NEC, los derechos eran de Hudson. Entonces, cuando dice,
necesite que Konami quiera hacer una versión de su legado de los videojuegos para salir al mercado. No, NEC no quiere nada. NEC no tiene nada que ver con la PC Engine. Es más, en la caja de la PC Engine Mini, arriba a la izquierda, podría sacar la caja por aquí, pero es complicado. Pone NEC. En la PC Engine Mini no pone NEC en ningún sitio. Tú busca NEC en PC Engine. En la PC Engine Mini. Búscalo todo lo que quieras. ¿Qué pasa? No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque NEC no tiene nada que ver con la producción de la PC Engine Mini. Nada. Es tan sencillo que NEC, cuando desapareció, me parece incluso antes, cuando NEC liquidó, o sea, se liquidó como empresa, vendió todos sus activos a Konami. Dentro de esos activos estaban las licencias de las consolas UCAR y unas cuantas, y las licencias de sus juegos. Por eso vemos un catálogo tan concreto de juegos en la PC Engine. Es más, la gente dice, he oído bastante veces, ¿por qué no está el Street Fighter? ¿Por qué no salió con el mando de 6 botones? Pues es sencillísimo. Y aparte, os lo puedo enseñar. ¿Qué pone aquí? Los derechos del Street Fighter son de NEC. El juego es de NEC Home Electronics. El mando y el diseño de los mandos de más de 2 botones es de NEC Home Electronics. Y NEC Home Electronics no le ha dado una mierda a Konami para hacer esto. O sea, esto no tiene nada que ver con NEC. Esto es sencillamente que Konami tenía unos derechos que le vinieron regalados, los cogió y ahora viéndolo a las mesas ha aprovechado para sacar una mini mierda más de estas. Pero como se ve y como explico con hechos, con cosas lógicas y comprobables, este artículo sencillamente lo que dice es una estupidez. Por eso no vais a ver nunca un mando mini como el original de 6 botones de NEC Avenue, ni el de 3, ni por eso vais a ver un Street Fighter oficialmente dentro, ni ningún juego de NEC, o sea, que saliera bajo el sello NEC, dentro de la PC Engine. Veréis juegos de otras compañías que aprovechó para comprar Konami o que venían dentro del lote de la misma Hudson. Es que es tan sencillo como mirar el catálogo de la PC Engine Mini. Lo tienes. Una vez esto ya vemos que, como en tan pocas líneas, se puede estar tan equivocado, diciendo una cosa sencillamente porque no te molestas en verificar los datos. Vamos a seguir. Gracias a todo este conocimiento de las relaciones con otras empresas, en 1987 NEC lanzó al mercado nipón una consola llamada PC Engine. Perdona, NEC la fabricó, o sea, se hacían sus fábricas, la diseñaron industrialmente ellos y la distribuyeron ellos. Pero el diseño de todos esos chips, el diseño de toda la circuitería era de Hudson. Por eso por eso digamos que el acuerdo con NEC era de que los derechos de las máquinas PC Engine eran suyos. O sea, se repartieron los derechos de unas cosas y otras, por así decirlo. Esta fue la primera que realmente le plantó cara al mercado nipón a la Famicom de Nintendo. No. Y de hecho, hasta la aparición de Super Famicom allí fue la reina del mercado. Sabe algo, pero no lo suficiente. No. O sea, lo que hizo PC Engine fue quitarle un 80% de ventas a Famicom y quedárselas para ella. O sea, anuló desde el 87 que salió hasta mediados del 90 a Nintendo del mercado. Y la Famicom se sangraba por los 4 sitios. Y todas las ventas importantes eran para PC Engine. Y no es por nada. Super Famicom no apareció al mercado y ya vendió más que nadie. No, cabe recordar el montón de consolas que ya tenía vendido PC Engine. Lo que pasa que, como digo, es no saber el contexto real de las cosas. Incluso cuando apareció la más potente. ¿Más potente? Ah, sí, seguro. Más potente. La más potente Mega Drive, que si este no fuera el típico que no sabe muy bien de qué habla, pondría la coletilla de que fue un gran fracaso en Japón. El país más importante de la época 8-16 bits en consolas. Y en ordenadores casi que también, pero bueno. Por desgracia, a pesar de múltiples intentos, no consigue repetir éxito fuera de Japón.
salió bastante más tarde. Eso está mal. Bastante más tarde. Una PC. Lo que pasa es que este tiene la referencia de que aquí una Turbo Graph salió en el 94 prácticamente. No. En Estados Unidos salieron la Duo y la Turbo Duo y la PC Engine Duo con meses de diferencia. En el 90. O sea, la PC Engine salió en el 87. El CD-ROM salió en el 88. La Mega Drive salió en el 89. Las duos salieron en el 90. Y en el 90 NEC hizo la TurboGrafx y sacó la Turbo Duo en Estados Unidos. Que después por importadores de mierda hicieran la porquería, aquella versión PAL espantosa que no valía para... Y que salió aquí, en Europa, 3 o 4 años después que en Estados Unidos. Ya, pero es que el problema es que aquí es que quieren hablar basándose en lo más occidental que pueden. Y se basan en lo occidental que es Europa, que era una mierda pinchar un palo. A ver, ¿te aclaras? O hablas de una cosa o hablas de las otras, pero es que no se hace así. Tú tienes que hablar de una cosa, de la otra, y dar los datos de una cosa y de la otra. Entonces se entienden las cosas. Tal como está aquí, está todo mal. A ver. Salió bastante más tarde, es que no. Y encima después la sacan aquí en el 93-94 por un distribuidor pequeñajo de mierda. Te la sacan con los juegos del 87, del 87, 88 en UCAR y no llega ni a salir el CD. Sí, vamos, va a triunfar que no veas. Y de hecho, tras un par de intentos más, Supergraph y PCFX, este tío entiende que la Supergraph es de 1989 y que la PCFX es de 1995. O sea, ¿qué coño tiene que ver la Supergraph que salió en una época al inicio de todas las 16 bits y la PCFX que es una consola de inicio de 32 bits? Con una diferencia de 5 años prácticamente. ¿Qué tiene que ver? O sea, es que está juntando todo sencillamente porque esto es una marca. Y esto es NEC y claro, sacó esta y aquella. Oye, no. Al final NEC me dejó de meterse en el mundo de los videojuegos. Y es que además habla de PCFX. Es que no. Es que, por desgracia, a pesar de múltiples intentos, no consiguió repetir éxito fuera de Japón. Pero si el mercado más importante que había en la época era el japonés, si hasta todo lo puñetero PAL o americano de juegos y máquinas que se fabrican menos, algunas menos las de Mega Drive que eran en China, muchas cosas, todo se fabricaba en Japón y después se distribuía al resto del mundo, incluso lo PAL, incluso lo americano. Y es que aquí me pone como si lo primordial no consiguió repetir éxito fuera de Japón. PC Engine nunca tuvo éxito fuera de Japón. TurboGrafx fue un fracaso inmenso en Estados Unidos. ¿Qué es eso de repetir éxito? PC Engine tuvo éxito en Japón. Ya está. Pero es lo que digo, haces un artículo, empiezas a juntar líneas. Y es que a cuanto más intentas analizar el artículo línea a línea, porque solo estás haciendo eso, es que se te cae a cachos. Este tío sabe 4 cosas y une los puntos con unas distancias enormes, pero enormes, y los une como él conviene. O sea, como él le interesa que sea. Pero es que eso no es la realidad. O sea, la realidad es que hay unos datos para tapar todas las fechas y para tapar todos los acontecimientos y todas las informaciones. Hay de todo. Solo tienes que ir a buscarlo. Pero bueno, es que no. Aquí la PC Engine Mini. El Wings of Thunder se llama Wings of Thunder. Los of Thunder es solo la versión americana que salió después. O sea, el nombre original del juego es Wings of Thunder. El Lord of Thunder horrible que salió para Mega CD, eso también va por alguno de OL que tiene menos luces que con la bombilla rota. Wings of Thunder es que no lo programó ni Hudson, no tiene ni la intro. El juego es una absoluta desgracia y es que da pena. O sea, por favor. Wings of Thunder de PC Engine y déjate de... A ver. La mascota por excelencia de PC Engine fue PC Kid. Es PC Engine. Pero bueno, vamos a dejar PC Kid porque es el... Desarrollado por Red y con nombre Bonk de nombre en territorios occidentales.
desarrollado por Red y Hudson. No solo está Red allí, también lo hizo Hudson. Es lo que digo, es... Vas leyendo y no, o sea, es... pero al menos nos encontramos al catálogo también al gracioso Aizón, como PC Denji. ¿Qué dice este tío? Pero al menos nos encontramos el catálogo también al gracioso Airzone, conocido como PC Engine, Punzik Cyborg, eso lo pongo yo, que es PC Engine, pero bueno, lo que nos deja ver la idea de un juego con cierta relación, pero en este caso es un matamarcianos. Bueno, hostia, es que es aquello de... En fin, vale, lo típico de todas las mini. Y esto es lo que digo, es un artículo que no hay más. Pero ya veis que solamente en 4 líneas es que no dan una. O sea, es que dices, es que todo lo que dices sencillamente es lo que digo, no sabes de qué estás hablando y lo poco que más o menos sabes lo pones tú de tu cosecha, pero dices, oye, es que no es tan difícil, tío. Si tengo ganas ya repasaré algún artículo más de estos porque son sumamente graciosos.